Pues mira, yo no sé si ustedes alguna vez han dicho, tengo demasiadas cosas en mi plato. No sé si les ha... Sí. Muchas. ¿Les ha pasado? Muchas veces. Pues yo creo que hay muchas personas que hoy me escuchan que creo que pueden sentirse de esta manera, que tienen demasiadas cosas en su plato, y no solamente a nivel personal, sino a nivel social. La situación de inmoralidad que nos rodea, la enfermedad, las guerras, los rumores de guerra, la situación de la educación con nuestros hijos, que por lo menos a mí es algo que me preocupa bastante, la economía, la pérdida de gente querida, la falta de razonamiento lógico y crítico en tanta gente en este tiempo, la falta de sentido común. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me alarma. O sea, tener conversaciones hoy día con mucha gente no es tan sencillo como antes. Uh-huh. Hay una multitud que se está ofendiendo por todo. Hay otros, vemos también cosas que nos abruman, como líderes que antes, siendo cristianos y siendo gente que nosotros admirábamos, de repente apostatan de la fe, o líderes que, llamándose cristianos, ahora defienden y promueven aquellas cosas que sabemos que la Biblia establece, que dice que no está bien, y sin embargo hay líderes que ahora, supuestamente representando a la iglesia, hacen y dicen cosas que uno dice, ¿cómo va a ser? O sea, y son cosas que decimos, Dios mío, todas estas cosas que estamos enfrentando, es como que tenemos el plato muy lleno, pero a la misma vez sentimos que el plato está vacío, porque no tenemos suficiente para llenar todas estas necesidades. Y por eso he titulado este tema, En un mundo de cosas que no puedo manejar. En un mundo de cosas que no puedo manejar. Y para esto quiero referirme a un momento muy conocido. De hecho, he hablado de este pasaje anteriormente, pero hoy vamos a tocar otra perspectiva, que se encuentra en Juan capítulo 6, versículos del 2 al 5, y es en esta situación abrumadora que enfrentaron los discípulos, en un momento donde se pone en total evidencia su insuficiencia. El pasaje de la multiplicación de panes y peces, Juan 6, del 2 al 5, dice así: Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, y dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Quiero destacar algunas cosas que sobresalen para mí aquí. La primera ya la he compartido anteriormente, pero quiero volverla a destacar, y es que luego de caminar un largo camino y de subir ese monte, porque era una gran colina, Jesús entonces se sienta con sus discípulos a tomarse un respiro, y esto lo compartimos en otra cápsula anteriormente. Se sienta a tomarse un respiro con sus discípulos, a tomar un poquito de fresquito, probablemente debajo de un árbol. Y de repente, cuando ellos piensan que se están tomando un respiro, ¿qué pasa? Llega una gran multitud hambrienta. Y nos pasa a todos que a veces cuando pensamos, ya vienen las vacaciones, o ya voy a tener un tiempo de descanso, ya la demanda aumenta, ¿verdad? Hay personas que dicen, ok, no salgo de una para meterme en otra, y cuando pienso que voy a descansar de una cosa, de repente me llega la otra. Pues miren, los discípulos y Jesús enfrentaron esto también. Cuando ellos ya se sentaron, que ya estaban ahí conversando y estando tranquilos, de repente la demanda aumentó. Ahora, es importante destacar un detalle que parece pequeño, pero no lo es. Esta multitud hambrienta llegó. Era un reto fuertísimo. Dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, así que eran más de 5,000 personas. Era un reto fuertísimo para los discípulos. Pero ¿qué sucede? Ellos estaban sentados con Jesús. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es lo siguiente: necesitamos sentarnos con Jesús. No habrá manera de enfrentar la multitud que se aproxima, las necesidades que tenemos alrededor, si primero no nos sentamos con Jesús. No hay forma, líder, padre, madre, en medio de un mundo de cosas que no podemos manejar o difíciles de manejar, necesitamos sentarnos a hablar y pasar tiempo con Jesús. Y este sentarse también habla de la sobriedad de nuestras emociones, de que la multitud no nos encuentre envueltos ni embriagados en nuestros apasionamientos, en nuestro coraje, en nuestra ira, sino sentados y hablando con el Maestro. Yo recuerdo un momento en este año pasado, en este tiempo que hemos estado viviendo, que yo me arrodillé a hablar con el Señor, a orar, y de momento, Moraima,
Porque esas cosas pasan y le pasan a cualquiera. Nos pasan a nosotros. De repente me empezaron a venir un montón de pensamientos negativos. Pero fue como una avalancha, como una ola de miedo. Yo empecé a temblar. Yo estaba orando. Y empecé a temblar y todo era negativo y todo era bien fuerte. Y Dios me dijo, yo sentí la voz del Espíritu Santo dentro de mí. Porque era como una multitud de voces a mi mente. Y el Espíritu Santo me dijo, tú no estás hablando con ellos, estás hablando conmigo. Tú no estás hablando con todas esas voces. Tú y yo estamos hablando aquí. Sean todos ellos mentirosos y yo verás. Y la Biblia lo dice, el Espíritu Santo me recordó la palabra que dice, sea todo hombre mentiroso. Es más, sea hasta tú misma, Lorel, tus propias percepciones de ti misma mentirosas. Yo soy el que dice aquí la verdad. Yo soy el verdadero. Y en ese momento yo levanté mis brazos al cielo, recuerdo, estaba ahí solita en mi cuarto y dije, Señor, sean mis pensamientos, todos estos pensamientos mentirosos, y tú verás. Miren, la avalancha de voces va a venir, la multitud de situaciones van a venir, pero que te encuentren hablando, sentado con Jesús. Es mejor que te encuentren hablando con Jesús que ignorando a Jesús. Jesús entonces le pregunta a Felipe, oye, ¿dónde podemos comprar suficiente pan para que toda esta gente pueda comer? Y miren lo que contesta Felipe. Dijo, bueno, todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan para que cada uno coma aquí, aunque sea un poquito. Si acaso, un poquitito vamos a comer. Y quiero que miremos detenidamente esto, porque Jesús le preguntó a Felipe, ¿dónde? Fíjense en eso, ¿dónde vamos a comprar? ¿Dónde vamos a conseguir? Jesús no le preguntó a Felipe, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué dinero lo vas a comprar? ¿Cómo vas a llegar allá? Él le preguntó, ¿dónde? ¿Dónde hay comida para que el hambre de esta multitud, para que las necesidades de esta generación sean saciadas? Esa pregunta no fue la que Felipe contestó. Como muchos de nosotros hoy día no podemos contestarla. Sabemos el cómo, sabemos de la multitud hambrienta, sabemos cuántos son, sabemos lo que nos hace falta, porque nosotros somos muy excelentes haciendo un inventario de todas nuestras necesidades y de lo que nos falta y de lo que queremos. Pero ¿dónde está la salvación? ¿Dónde está la fuente? Ese es el punto. Lo segundo que quiero compartir es que esto no se trata de cómo seremos saciados, sino dónde somos saciados. No se trata de cómo, porque el cómo no es nuestro, sino de dónde somos saciados. Y no quiero que se me escape este mega detalle. Jesús le hizo la pregunta a Felipe, pero miren lo que nos dice el versículo 6 de Juan 6, se lo voy a compartir, no lo van a tener en pantalla, pero lo tengo aquí, se lo voy a leer. En Juan 6:6 dice, es que Jesús, de verdad que Jesús es maravilloso. Miren lo que Jesús le dijo esto a Felipe para ponerlo a prueba, pero ya él sabía lo que iba a hacer. Jesús, amados hermanos, ya sabe lo que va a hacer. Esta multitud de situaciones no ha tomado a Jesús por sorpresa. Jesús no está escandalizado ni asustado. ¡Ay, qué vamos a hacer! Viene esta multitud. No. Jesús le preguntó a Felipe y Felipe le sale con el cómo lo podrían hacer, si es que hay un cómo para hacer tal cosa. Pero el cómo estaba en manos de Jesús y no de Felipe. Felipe tenía que saber a dónde acudir, pero de Jesucristo, que es el Señor, es el cómo. Y es importante que nosotros seamos humildes, amados hermanos, para aceptar el cómo, la manera de Dios. A veces nuestra ansiedad viene porque nosotros queremos ser el Señor del cómo y de la manera. Nos desesperamos porque en lugar de descansar en el dónde, nos apoderamos del cómo. Y cuando nosotros determinamos la manera, los números nunca nos van a dar. Cuando tú determinas el cómo, las carencias no se van a saciar. Tus necesidades no se van a satisfacer si tú no eres humilde suficiente para aceptar la forma y la manera de Dios. Jesucristo es el Señor del cómo, no nosotros. Otro detalle importante que aparece en el versículo 10 de Juan 6 es que Jesús mandó a los discípulos a sentar a la multitud. La multitud llega y Jesús le dice, ok, siéntenlos. Esa multitud que puede representar nuestros temores, ansiedades, necesidades, exigencias, tiene que sujetarse al señorío de Jesucristo. Y esto es lo tercero que quiero compartir. Miren, nuestras necesidades son importantes y son válidas,
y serán satisfechas en Cristo, pero ellas no son el Señor. Jesucristo es el Señor. Nuestras necesidades no son el Señor. Nuestros temores no son el Señor. La depresión no es nuestro Señor. Yes. Jesucristo es el Señor. Y a veces lo primero que Dios nos mandará a hacer con toda esta multitud de cosas que necesitamos o enfrentamos es sentarlas. Es decirle, ok, espérate, tú no eres el Señor de mi vida. O sea, entiendo que hay cosas por hacer y entiendo que debo ser diligente, pero esto no se puede enseñorear de mí. Esto, ni siquiera mis necesidades, lo que yo quiero, no puede enseñorearse de mí. Mis necesidades no son el Señor. Jesucristo es el Señor. Ya Dios ha visto mis necesidades. Dios tiene conocimiento. De hecho, ya Él sabe lo que va a hacer. Ustedes tienen que esperar y calmarse en Cristo, porque ustedes no son el Señor. Jesucristo es el Señor. Ahora, hay otro individuo que se mete en esta conversación como que avalando a Felipe. Y este es Andrés. Miren lo que dice la Escritura aquí. En Juan 6, del 8 al 9, dice: Andrés, otro seguidor que era hermano de Simón Pedro, le dijo a Jesús: mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente. No hay cama para tanta gente. No es suficiente para tanta gente. Contrario a como quizás lo pudiéramos imaginar. Miren, la realidad es que cuando Andrés viene con este muchacho, él no vino entusiasmado ni con grandes expectativas, porque vieron lo que dice al final. Ok, te traigo esto, pero como ves, o sea, la actitud de Andrés es: mira, Jesús, o sea, aquí no hay nada. O sea, mira, esto es lo que hay. O sea, Andrés vino con los panes y peces frustrados. Imagínense, oye, había una multitud de más de 5,000 personas y a nadie se le ocurrió llevar comida. Obviamente estaba la fiesta de la Pascua y ellos quizás iban a estar ahí como que, ok, no necesitamos llevar nada. Más de 5,000 personas y a nadie se le ocurrió llevar algo. Así que Andrés no venía presentando la provisión de este muchacho como: yes, Jesús, mira lo que encontré, estamos salvos, yeah. No, él vino como que: mira, Jesús, Felipe tiene razón. O sea, Felipe, el hombre sabe lo que está diciendo. El hombre sabe calcular las cosas, o sea, mira lo que hay aquí. Y tiró así los panes y peces, o sea, esto es lo único que hay aquí, no hay más nada. Él no vino presentando al niño, al muchacho, como una posibilidad, sino como una imposibilidad, como insuficiencia. Mira con lo que contamos aquí, bendito. Esto no da ni para nosotros. Y a veces nosotros nos referimos así con nuestra generación, con la generación que se está levantando. A veces lo vemos no como una posibilidad, sino como una insuficiencia. Y hablamos así, nos sentimos así con esta generación que se está levantando. Lo damos por perdido. A veces, inclusive, podemos sentirnos así con nuestros propios hijos o con nosotros mismos. Mira para allá, Jesús, esto es lo que hay. O sea, ya no me queda nada, mi familia está en la última, ya no hay más nada que hacer. Y en lugar de presentarle posibilidades, presentamos nuestra insuficiencia. Pero ¿sabes qué? A Jesús no le molesta que le presentemos nuestra insuficiencia. Él es el Dios que es suficiente en medio de nuestras insuficiencias. Yo recuerdo a este amigo, es curioso y bien gracioso, este amigo que venía de una familia grande y con un salario modesto, por lo que cada vez que iban de gira en la escuela, la mamá lo mandaba con un bowl de espagueti. No sé cuántos de ustedes le pasó eso. Con un bowl de Chef Boyardee, de espagueti con meatballs. Y él se molestaba porque los demás tenían dinero para comprarse algo en el fast food, pero él siempre iba con la vergüenza de comerse los benditos espaguetis. A veces inclusive prefería no ir a las giras de la escuela por no pasar la vergüenza, hasta que, ¿qué pasó? Que en una gira de 5º grado fueron a un parque acuático y después de salir del parque acuático iban a ir a un fast food para comer. Pero ¿qué pasó? Que la guagua, el bus escolar, la guagua escolar se dañó. Y estuvieron detenidos con mucha hambre en la carretera hasta que pudieran arreglar la guagua escolar, el bus escolar. Y estuvieron allí un montón de tiempo. Yo no sé si Fernan sigue ahí. Moraima, ¿están ahí? Estamos aquí escuchándote perfectamente. Tacho, Fernan, a que tú no sabes quién fue el que pudo comer en la guagua escolar. ¿Quién? ¿Quién? Pues el que llevó los espaguetis. El nene que tenía el bowl, la merienda con espaguetis. Y pudo compartir de sus espaguetis con los otros niños. Qué lindo. Y la cuestión es que los otros niños le dijeron: oye,
qué suerte tú tienes. Que tus papás te hayan echado espaguetis en la lonchera. Hasta ese día mi amigo estuvo avergonzado por tener que llevar su loncherita con espaguetis con meatballs. Wow. Pero desde ese día entendió. Miren, a veces no pensamos en estas cosas cuando leemos la Biblia, pero quién sabe la cantaleta que recibió este muchacho para llevarse esos panes y esos peces en esa canasta aquel día en esa colina. Quién sabe si en la mañana su mamá estaba insistiéndole, te llevan los panes y los peces, y quién sabe si el papá le amarró la canasta y le dijo, no la pierdas, no la dejes por ahí tirada, te vas a comer lo que tu mamá te echó ahí, no los dejes tirados por ahí, te los vas a comer, ¿ok? Quién sabe si el nene estaba como que, ay, yo siempre soy el único que se pone a llevar estas cosas, estos pescados por ahí, ay Dios, ¿verdad? Ok, ¿quiénes tuvieron comida suficiente para que una multitud comiera ese día? La comida no vino de FEMA. No. La solución para salvar a esta multitud definitivamente no estuvo en el gobierno. La solución vino de una madre que no envió a su hijo a la calle sin primero enseñarle la verdad, sin primero darle de comer en casa. La solución vino de un padre que le mostró el carácter a su hija antes de enviarla a la universidad. El cómo de Dios estaba en una familia que no se conformó con el fast food del mundo, sino que se ocupó de buscar, comprar la buena comida de la palabra de Dios, comprar la verdad que la Biblia dice, venid sin dinero, comprad y comed. No es que la compres, es que te esfuerces por buscarla. Vino a causa de esta familia, de unos padres que decidieron seguir con la cantaleta, seguir insistiéndole a sus hijos, buscar y revelarles la luz de Jesús a sus hijos en casa, de manera tal que no quedaran desprovistos en la calle, que no quedaran desprovistos ni en las tormentas, ni en la oscuridad, ni en medio de las averías del bus escolar, de la guagua escolar, porque ¿saben qué, amados hermanos? Por mejor que pueda ser, la guagua escolar tiene sus defectos, y lo estamos viendo más que nunca. Tiene sus defectos y no va a llevar a nuestros hijos al éxito integral. Los llevará hasta cierto límite y nosotros somos responsables también de lo que suceda con la guagua escolar. Pero al gozo de una vida fructífera llegarán aquellos que supieron alimentarse bien en casa. Qué hermoso. Y quiero compartirles este salmo que a mí siempre me ha acompañado. Dice así, dice, sácianos por la mañana con tu misericordia. Y en otras versiones dice de bien, sácianos de bien por la mañana o sácianos de tu amor por la mañana. Y dice, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Yo no sé ustedes, pero en mi casa mi abuela solía decir, la luz de adelante es la que alumbra. Es la que alumbra, así mismo. Sí. Y esa frase mi mamá también la usaba cuando nos hacía comer en casa antes de salir a una actividad. De hecho, cuando le estaba platicando a mis hijas acerca de este pasaje bíblico, mi hija Mónica me dijo, oye, la mamá de ese muchacho que llevó los panes y peces, yo creo que era latina, yo creo que era boricua. Porque tú haces eso conmigo, me dice, tú haces eso conmigo. mi mamá lo usaba cuando nos hacía comer en casa antes de salir a una actividad. Miren, no importa la actividad que fuese. Podían invitarnos a comer en casa de unos amigos, podían invitarnos a una boda, a una cena concierto. Y mi mamá siempre nos hacía alguito de comer antes de salir. Y yo le decía, mami, pero es que allá va a haber comida. Y ella me decía, tú nunca sabes lo que te van a dar allá, lo que va a pasar. La luz de adelante. Mejor, la luz de adelante es la que alumbra. Cómete algo aquí. Y ustedes no saben la cantidad de veces que llegábamos a los sitios y todavía la comida no estaba hecha. Estaba fría, o estaba sosa, o estaba muy grasosa. Pero por causa de que nuestra madre nos dio algo de comer antes de salir, a nosotros no nos era urgente comernos cualquier cosa en la calle. Lo que nos ofrecieran, lo que los pusieran de frente. Y yo les pregunto a cada una de las padres que me escuchan, ¿tus hijos están comiendo en casa antes de salir a la calle? ¿Qué están comiendo? Porque si tú no los nutres del bien en casa, créeme que se saciarán del mal en la calle. No esperes que afuera los alimenten bien, si no has procurado tú alimentarlos bien en casa. Miren, y yo no estoy hablando de que todos los padres seamos teólogos y sepamos toda la Biblia de arriba a cabo. No. Estoy hablando también de darles amor, de darles abrazos, de bendecirlos también
con la palabra de Dios, con un texto bíblico que sea de bendición. Este que yo les acabo de compartir, este salmo, yo lo comparto con mis hijas. Estoy hablando de que oremos por ellos, de que ellos se sepan amados en casa, de que se sepan valorados y respetados. Esto no lo iba a compartir, pero yo recuerdo una vez que a mi hija le gustaba un nene de la escuela. Le gustaba así, las nenas, tú sabes, me gusta este nene. Pero un día llegó a casa y me dijo, lo bloqueé. Y yo, ¿pero qué pasó? Y me dijo, porque él me insultó. ¿Y saben qué me dijo? Yo no he recibido ese trato en mi casa. Ese no es él. Y yo no voy a permitir que a mí me den algo que yo no he recibido aquí. Aquí yo he recibido tanto amor y tanto respeto que yo no voy a permitir que alguien afuera me falte el respeto. Miren, Muy bien. la alimentamos en casa. Ajá. Por lo tanto, ella no se va a comer cualquier cosa afuera. Ajá. Miren, y lo que le deje en casa se le va a quedar en la mente. Cuando la guagua se les quede en el camino, cuando venga la tormenta, yo te aseguro que lo que coman en casa va a permanecer en el día, no importa si llueve, trueno o relampaguea. Sáciense de bien en la mañana y tendrán gozo y paz en todo el día. Por último, y no menos importante para avanzar, Jesús dio gracias por la insuficiencia que le estaban presentando. Fíjense, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando le presentaron los panes y los peces, realmente le estaban presentando la impotencia, pero Jesús, en lugar de quejarse, en lugar de pelear, en lugar de reprochar a todos los que no llevaron algo, dio gracias. Miren, la verdad es que es difícil entender que esta multitud, ninguno tuviera nada de comer, pero la realidad es que ellos no sabían dónde estaba la comida. Aún con nuestra insuficiencia, demos gracias. Testifiquemos las bondades del Señor en nuestra casa. Lo que para ti puede ser insuficiente en Cristo, para otros es un manjar. No despreciemos las oportunidades de decirles a otros el dónde y del cómo Dios se encargará. Amén. Adoración Backstage. Amén.